¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Orden del Día. Vamos a estar durante una hora con lo más importante. En el comienzo de una semana muy particular porque el miércoles estará presente por primera vez el jefe de gabinete Manuel Adorni. Hay una expectativa absolutamente concentrada en el tema. Habrá que ver qué es lo que termina sucediendo. Informe de gestión. Va a estar en una clara decisión de respaldo político el presidente Javier Milei durante la convocatoria del próximo miércoles 10:30. Se anticipan otras presencias, por ejemplo la de la secretaria general de la presidencia, así que es un tema clave. Habrá que ver también qué es lo que pasa, qué avance hay o no en el tema reforma política, que fue la gran cuestión de la semana pasada. Así que comienzo saludando a compañeras y compañeros. Primero, Silvia Rascher. Silvia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, hoy estaré contando un poco qué pasa con la reforma electoral en el Senado. Muy bien. El señor Nicolás Gallardo, que lo veo trabajar desde muy temprano. Nico, ¿cómo te va? Buen día. Temas para hoy. A ver. Pato, Silvia, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a profundizar sobre lo que va a ser este informe de gestión del jefe de gabinete con el hecho inédito de la presencia del presidente, lo cual, si uno repasa la historia, no se ha visto. No ha habido casos, no. Con lo cual vamos a repasar, lo haremos con Silvia, acerca de cuáles son los puntos centrales de lo que va a decir o no Adorni, cuál va a ser la postura de la oposición. Y recordemos, hoy a las 14, reunión de la mesa política en Casa Rosada, este tema central. Bueno, va a estar hablando, también lo tenemos en un ratito, justamente al jefe del bloque opositor más importante, Germán Martínez, lo tenemos para dentro de un rato. Y un título le pido, Gallardo, un anticipo. Pero digo, lo que estuve viendo mucho durante el fin de semana es que una de las estrategias del jefe de gabinete sería hacer hincapié en hechos vinculados con la corrupción de administraciones anteriores. ¿Hay algo de eso o son por ahora posibilidades que habrá que ver se concretan el miércoles? Los papeles están para dar cuenta de la falta de idoneidad supuestamente de la oposición. Ahora, será un recurso. Un recurso en el marco de la tanda de preguntas y respuestas. ¿Lo va a utilizar rápidamente? Probablemente no. Pero quizás con los diputados, entre comillas, más combativos es una posibilidad. Hay mil posibilidades, pero estuve escuchando a gente importante también del bloque del peronismo planteando, tenemos que estar tranquilos, no tenemos que generar incidentes y nuestra estrategia es que esto dure lo máximo posible. No acelerar algún enojo que haga que se interrumpa la presentación de Adorni. Vamos a tener que trabajarlo. ¿Sí? La respuesta es sí. Ahora, son más de 250 diputados. Claro. Sí, por eso te digo. Va a ser difícil que todos estén en un absolutamente alineados en un totalmente, tono, ¿no? En bloques muy heterogéneos, además. Sí, aparte les voy a decir, la izquierda va a eso. Tal cual. Y arranca a la izquierda. Bueno, siempre es así. Según hay un reglamento sobre la visita del jefe primero de los gabinete. bloques chicos y después los primero bloques más los bloques grandes. chicos, que van a tener entre todos 50 minutos. Ahora, entre esos bloques chicos van a estar los 4 diputados de la izquierda, que van directamente a la, digamos, a chocar, efectivamente. A chocar como hace siempre la izquierda. Así que hay que ver qué hace ahí el jefe de gabinete. En el primer informe de gestión no va a hablar del tema de las denuncias, va a hablar solo de la gestión. Vamos con los títulos. Esto es Orden del Día, 11 de la mañana, 6 minutos, dale. No, está bien. Después, cuando te... Ahí tenemos informe de gestión del jefe de gabinete, Manuel Adorni. Se presentará por primera vez frente a diputados pasado mañana, miércoles, 10:30. Proyecto de ley de reforma electoral propone eliminar las PASO, cambiar el financiamiento e incluir ficha limpia. Ingresó por el Senado. Otra de la Cámara Alta, recordamos, impulsado por Patricia Bullrich, la Cámara dictaminó la regularización del uso de armas. Y estamos con el señor Gallardo y todo lo que tiene que ver con la presencia de Adorni, pero primero, para respetar el orden y para ir entendiendo, vamos con la citación, efectivamente,
de la presencia del jefe de gabinete pasado mañana miércoles. A ver, ahí está, recordamos entonces la convocatoria para pasado mañana. Convocatoria, diputado nacional, diputada, entonces tienen el agrado de dirigirse a cada uno de los 257 diputados, invitando a la reunión del próximo día miércoles. Sí. Está la citación, día 29, sesión informativa, en la que el jefe de gabinete brindará informes a la Cámara sobre la marcha del gobierno en cumplimiento de lo dispuesto por la legislación pertinente. Entonces, ¿no? Con esta convocatoria, sí, efectivamente del año 94, y entonces el señor Gallardo dice, después Martínez y más placas. ¿Algo que agregar, Nico? Dale. No, si te parece, cuando vos dispongas, vamos con las placas, solamente para ilustrar lo que se vendrá. Bueno, entonces primero el jefe del bloque mayoritario en materia de oposición, hablo de Germán Martínez, que decía esto, a ver. Yo trato de ser, en los temas vinculados al funcionamiento de la Cámara, lo más institucional posible, ¿no? El jefe de gabinete viene aquí en función del artículo 101 de la Constitución, que le dice que alternativamente todos los meses tiene que ir o al Senado o a la Cámara de Diputados a hablar de la marcha del gobierno, de la gestión. De hecho, cuando se fijó como fecha el 29 de abril, ya todavía no habían aparecido los escándalos que después tuvieron como protagonista al jefe de gabinete. Lo cierto es que esos escándalos sucedieron y esa agenda existe. Existió el meter a su mujer por la ventana en el avión a Nueva York, existió el viaje a Punta del Este, existieron las propiedades inexplicables de Milei, existió el financiamiento de las personas mayores que le daban dólares sin tasa de interés en manera de crédito al jefe de gabinete, existió el viaje a Aruba cuando supuestamente él no había viajado a ningún lado, existieron esta cantidad de dólares que el tipo gasta en efectivo y que no puede explicar de dónde la saca, digamos, todo eso existió. Entonces es lógico que el 29 esté la agenda de la gestión y también esté el deseo de los diputados y las diputadas de distintos bloques de exigir las explicaciones que el jefe de gabinete todavía no dio. El jefe de gabinete no es cualquier persona en términos institucionales. La Constitución Nacional le asigna un rol muy importante. No solamente es el responsable de la administración, sino que además es el único funcionario que, dice la Constitución, tiene responsabilidad política ante el Congreso. Y el Congreso, con la mitad más uno de sus integrantes, o sea, con una mayoría mínima, digamos, 129 en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado, cualquiera de las dos cámaras lo puede interpelar. Y si las dos cámaras juntan una mayoría de 129 y de 37 senadores, lo podés destituir con lo que se llama la moción de censura. Bueno, ahí estamos. El señor Nicolás Gallardo, diga. Así es, Pato. Vamos a usar algunas placas y introducimos directamente la información que tenemos con Necesito Silvia. que me digas si va a haber lío o no, que me digas cuánto va a durar y cómo termina Como esto. esto es rating, te lo digo después de las placas, solamente para causar expectativa. Vamos, dale. El jefe de gabinete, tal como hemos mostrado en la citación formal, va a estar presente en el Congreso a las 10:30. Lo va a acompañar gran parte del gabinete, con el presidente Javier Milei a la cabeza, con la secretaria general. 6 horas lo estipulado en cuanto a la tanda de preguntas y respuestas. Esto es solamente orientativo, puede durar 10 minutos o puede durar 12 horas. Todo puede ocurrir, pero es lo estipulado, que ahora lo vamos a desarrollar. 4 de la tarde, ponele. Para tomar el té tranquilo, no creo que más, Balcarce 50. entre las 4 y las 5, no creo que se extienda mucho más. Vos. Exacto, ver, eso es suponiendo que esto sea un parlamento europeo. Ha durado más. Exacto, ha durado, bueno, ustedes recuerdan el caso de Guillermo Franco, solo por citar un ejemplo. Respondió cerca de 4.800 preguntas, o al menos esta fueron la cantidad de preguntas realizadas. El desglose lo sabremos de acuerdo a lo que hablé con alguna fuente del Ejecutivo. La intención es que
Entre hoy y principalmente mañana van a estar las respuestas del Ejecutivo por escrito. Sí, Silvia. Son más o menos las que respondió, sistematizándolas, las 4.800 por las que estaban repetidas. Claro. 2.000 me dijeron. O sea, redujeron a la mitad por repeticiones de preguntas. Sí, porque eran parecidas todas. Tema obra pública y tema economía. Temas judiciales. Sí, y tema judicial que ahí directamente la resume todo en una, ¿no? Porque claramente la intención Por eso se reduce tanto. Exactamente, entonces ahí queda todo muy, muy disminuido, pero bueno, fueron 4.800, las cuales, entre comillas, se responden todas, simplificándolas o entendiendo que no corresponden a la situación que estamos hablando. En la placa número 2, como estamos viendo, habrá una introducción que va a rondar entre los 40 y 50 minutos, puede estirarse una hora. Habitualmente no ocurre que se lleguen a la hora, pero es lo que habitualmente ocurre. Para eso hubo informes de cada uno de los ministerios con supuestos logros, hitos, en forma, por supuesto, de ponderar lo hecho por el gobierno. Esto es habitual, con lo cual, en este caso, Adorni tuvo un fin de semana estudiando esto con su equipo. En la placa número 3, ya entrando en lo que ha sido una especie de organización con los bloques, habrá 3 tandas de preguntas y respuestas. Quienes primero lo van a hacer, como dijimos con Silvia, van a ser monobloques y bloques pequeños con menor representación, cerca de 50 minutos, es decir, van a ir hablando los diputados y después tendrá Adorni 20 minutos. Esto se va a replicar en otras 2 tandas, donde van a hablar quienes tengan diputados, quienes tengan más cantidad de diputados. Me refiero al PRO, UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal. Doy solo algunos ejemplos. Misma cantidad de tiempo, misma cantidad de tiempo del jefe de gabinete para responder. Finalmente, ya en la placa número 4 y final, como para ya luego dar lugar a toda la información restante que no quise abrumar aquí, tiene que ver con las preguntas de Unión por la Patria y la exposición o el tiempo que tendrá la Libertad Avanza, que se va a resumir básicamente a priori, si es que todo funciona normal, con alguna participación de Gabriel Bonoroni, el jefe del bloque libertario, quien no va a hacerle preguntas a Adorni, o si las hará algunas muy puntuales, y el resto será una especie de defensa de lo que inevitablemente va a ser una situación de tensión. Después veremos cuánto llega a escalar. Ahora, te hago una pregunta, Nico, y la consulta es esta. La exposición del jefe de gabinete es un momento de muy alta exposición política siempre, desde el año 94, donde, viste que siempre se plantea, bueno, pero ¿qué van a decir los diarios el lunes? ¿No? El lunes siempre hay un ganador, con las elecciones vos podés tener mucha discusión previa, pero el lunes alguno ganó y alguno perdió. Acá lo que pregunto, si vos sabes algo, o vos, Silvia, es ¿cuál es la estrategia del gobierno y de Adorni en este sentido? Silvia. Digo, porque el jueves, los diarios van a estar diciendo, che, a Adorni le fue bien, a Adorni le fue mal, empataron, esto terminó lamentablemente en un escenario de mucha belicosidad, que es una posibilidad. A lo que voy es a esto, ¿no? Digo, el gobierno, y uno ha visto acá muchos jefes de gabinete, lo ha visto a Francos hace poco, uno lo veía a Marcos Peña, lo veía a Aníbal Fernández, uno recuerda a muchos. Y digo, tiene Adorni cosas para decir y para defender al gobierno, puede decir, che, en la pelea contra la inflación nos va bien, ganamos las elecciones de octubre, el crecimiento del PBI fue importante, estamos haciendo esto, digo, ahora todo eso que puede estar en el haber, ¿le va a alcanzar a Adorni para sostenerse con su figura, que sea una figura muy golpeada? Digo, ¿le va a alcanzar? Digo, ¿cuál va a ser la estrategia del gobierno para decir, en un escenario hiperpolitizado, este es nuestro hombre muy importante, jefe de gabinete, y le fue bien? ¿Qué van a hacer para que eso sea posible? A ver, el sistema del jefe de gabinete está hecho para que el jefe de gabinete nunca salga mal parado. Puede no responder preguntas, puede decir, en el caso de del tema judicial, que eso ya lo declaró en la justicia. Digamos, está hecho... Pero si sos sólido y tenés argumentos a favor, también te sirve para empoderar a tu gobierno. Exactamente. Si sos sólido. Pero generalmente no está hecho para que pierdan los jefes de gabinete. Es un punto importante el de Silvia, porque independientemente de cómo sea la transmisión, que eso también puede jugar un rol, no es un formato de conferencia de prensa donde... Claro. No hay repreguntas. Donde no hay repreguntas. Después sí, ¿qué puede ocurrir, Silvia? Que Adorni quizás no responda X pregunta de algún opositor
el opositor se siente que no le respondió del todo y va a tratar de gritar sin micrófono. Esto ocurrió siempre, hago la aclaración. Eso es un punto. Ahora, quizás, hablo del tema puntual de la causa judicial de Adorni, ¿no? Sí. Porque después estará 5 horas de otros temas. En ese sentido, como dice Silvia, él no quiere referirse en términos precisos sobre la causa, entendiendo que eso lo tiene que hacer en la justicia. Ahora, en términos mediáticos, en la tapa de diario, que todavía hablamos en épocas tan digitales, pero es la realidad, en este sentido, si Adorni no da, esto es una opinión, pero también es marcado en lo que en el propio gobierno esperan, si él no da una definición sólida en cuanto a que, ejemplo, posee la documentación y diga, yo las explicaciones se las voy a dar a la justicia, pero los papeles los tengo. Ahora, él, por supuesto, tiene toda la razón de decir que ni los periodistas ni los diputados son jueces. Y eso es cierto. Ahora, si él no sale un poco de esa postura que tomó en esa conferencia de prensa, que no quiso mostrar ningún papel ni decir que lo tiene, entonces, si él le dice, miren, yo la documentación la tengo y la voy a presentar. Además, bueno, esa es una posición favorable para el además, jefe de gabinete, ¿no, Silvia? Silvia se acuerda, todos los jefes de gabinete, como estamos hablando, han estado horas acá, siempre tienen a su favor 4 o 5 minutos de un stand-up muy armado, donde ellos hablan contando sus logros. Bueno, ese stand-up, que uno recuerda de algunos tipos, lo han hecho con mucha habilidad, ¿no? Marcos Peña era muy hábil. Sabían que te estaban mirando, porque en muchas ocasiones, hay transmisión en directo, es un horario prime time en televisión, ellos sabían en este momento, esto es lo que voy a decir, y era gente con oficio que lo decía. Eso, estará... No sé, él no es un político, él viene hace poco de la política. Igualmente, Marcos Peña no era un político y lo sabía hacer muy bien, pero venía de otras gestiones. Tenía un focus group fuerte detrás, más influenciado que esta gestión en materia de consultoría. A ver, igual hay consultoría dentro del gobierno, pero de alguna manera estaba con una espalda mayor, ¿no? No tenía, Adorni viene acá sin tener la espalda que tenía Franco. Franco tenía una espalda de 40 años, 50 años de dedicarse a la política y fue funcionario en distintas gestiones, distintos gobiernos. Esto es diferente. Gallardo, Nicolás, que ha sido muy completo. ¿Te queda algún dato, Nico? No, pendiente no. Dale, pero lo que quieras. Lo que se está buscando a tu disposición, dentro de lo posible, es que se reduzca el margen de daño al jefe de gabinete, de que las críticas vengan del kirchnerismo y de la izquierda. Hubo contactos con los bloques dialoguistas para que se concentren en temas de gestión, que por supuesto para muchos que nos están viendo quizás sea lo único importante. Ahora, en términos discursivos, el punto estará en esto, en que no sea toda una sesión vinculada con el tema judicial. Y lo otro que la verdad que me parece que es una decisión pensada no políticamente, sino que tiene que ver con el vínculo entre ambos, del afecto, del respaldo, la decisión de que venga el presidente. Primero que, como recordaba Silvia, no ha pasado nunca y esto tiene ya 94, tiene casi 40 años, 20 y pico años de historia. 95 fue el primer jefe de gabinete, que fue Eduardo Bauzá. Exactamente. Ahora, que venga el presidente a respaldarlo, me parece que habla de que ellos, es una relación muy sólida, que lo van a sostener políticamente y que tienen confianza en lo que va a decir Adorni, me parece. Antes de ir al corte, un dato importante. Se va a venir una situación casi idéntica, para quienes nos están viendo, de lo ocurrido en la apertura de sesiones. Es decir, una oposición álgida y un oficialismo en tándem, jugando en espejo. Entonces, lo que nos vamos a encontrar, de acuerdo a la información que tengo de ambos lados, es que va a haber algunos diputados o muchos diputados opositores levantándose de sus bancas, reclamándole al jefe de gabinete y un oficialismo que va a hacer lo mismo, que va a jugar en tándem para tapar. Lo que pasa es que el 1 de marzo es el momento del titular del Ejecutivo. Claro, es diferente. Acá, ¿me entendés? No hay pregunta el 1 de marzo. No, pero además acá, si el titular del Ejecutivo hubiese dicho, mira, yo no voy porque tengo un compromiso, no pasaba nada y tampoco era una señal de falta de respaldo, ¿no? Pero bueno. No, pero Adorni tiene que rendir un examen, él lo sabe.
porque el gobierno no puede sostenerse indefinidamente en esta situación. Es por eso que tiene que superar el tema, claro. Si no hubiera existido un viaje X, se suspendía y se terminaba. Si no, también él puede ya mandar por mes de entrada su informe y no venir, porque lo que dice la Constitución que tiene que presentar un informe. Ahora, el procesamiento de esta presencia de Adorni para Adorni es todo un desafío desde lo psicológico, es una prueba de fuego para y su lo futuro. Profesional. Exactamente. Tenés que estar templado en lo psicológico, en lo que tiene que ver con tu claridad para exponer. Es un examen complejo. 11:23. Estamos con Ratcher, estamos con Gallardo. Pausa, ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes.
Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Bueno, lo dicho en la apertura, los dos grandes temas de la semana tienen que ver con la presencia del jefe de gabinete el miércoles a las 10:30. Y el otro tema es reforma electoral que ingresó por el Senado. Está trabajando Silvia Rachter en el tema. A ver, Silvita, ¿qué puede pasar? ¿Cómo la ves? Reforma electoral. La veo difícil. Por Muy empezar, bien, la veo muy difícil. Me gusta esa Rachter. A ver. ¿Por eso entró por el Senado o no? Entró por el Senado, aunque está difícil, entró por el Senado. Por ahora no va a ser el primer tema que van a tratar en el Senado. Claro. Van a avanzar con otro temario. El Senado tiene como prioridad hoy el pago de los fondos buitres que teóricamente vence el jueves, pero quien da aunque sea una señal de sacar ya un dictamen
del proyecto de ley que mandó el gobierno y quieren tratar el tema de salud mental donde podría haber mayores acuerdos. Silvia, te hago una pregunta. ¿Por qué estas decisiones? Porque uno estaba acostumbrado tal vez con una metodología que ha quedado fuera de época, que si el oficialismo presentaba un proyecto era porque medianamente tenía los números necesarios para aprobarlo, ¿no? Es cierto que había oficialismos, era raro un ejecutivo que no tuviese primera minoría, ¿no? Con el peronismo, con el radicalismo, con Menem, con Cristina, más o menos Macri, hasta que llegó Milei, que tenía 6 senadores y 30 bueno, diputados. Pero ahora tiene una primera minoría Exactamente. En diputados y está cercano en el Senado. Muy bien, por eso. ¿Y por qué, si no están tan seguros, van a pescar con reforma electoral? Bueno, con reforma electoral por ahora no la van a poner en tratamiento. Por lo menos mayo el Senado tiene 3 temas. Pliegos de jueces, que hay algunos que son controvertidos. Sí. Que son muchas audiencias públicas, tiene fondos buitres y tiene salud mental, más el pliego que se va a tratar en 15 días, entre el 6 y el 7 de mayo, no saben todavía si 6 o 7, pliego del padre Máiquez. De Carlos Máiquez, para extenderle por 5 años su mandato. Reforma política, ¿qué es lo que va a hacer el oficialismo? A ver. Va a empezar con las negociaciones, para tener cosa que no hizo previamente. Va a empezar con antes, cuando fue reforma laboral, primero hubo negociaciones con gobernadores, cosa que no se hizo ahora. Ahora se van a hacer ahí tenemos, ahora. Mira, primera placa, dale, Vamos a ver, comenzamos. Ahí la tenemos, dale. Eliminación de las PASO, simultáneas y obligatorias. Bueno, aquí hay un tema, no te apoyan, por ahora no te apoya el radicalismo y el PRO. Claro. Quieren mantenerlas aunque sea como optativas, pero quieren que haya PASO. Ficha limpia. En este tema hay acuerdo, incluye a todos los delitos dolosos. Va a haber algunas diferencias, porque en general la oposición quiere solamente los delitos de corrupción. Claro. Vamos a nuestra siguiente placa. Vamos. Requisitos más estrictos para la constitución y vigencia de partidos políticos. Sí. Constitución, digamos, para ser un partido político reconocido a nivel nacional, hoy son 5 partidos, se eleva a 10. 10 distritos, donde 10 te reconozcan. distritos. Sí. Ese es importante. 10 distritos, que son 10 provincias, 10 distritos, puede ser 9 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Más difícil va a ser. Más difícil. Sí. Y que la suma de todos los afiliados que tenga para su reconocimiento alcancen al 1% de los inscritos en el Registro Nacional de Electores. No es un número no tan fácil, ¿eh? Vamos a nuestra siguiente placa. Dale. Financiamiento de las campañas. Se eliminan, digamos, se eliminan los aportes públicos a las campañas, no el aporte a los partidos políticos. Son 2 cosas diferentes. Acá aporte a los partidos sí, para la campaña no. Para la campaña no, vas a tener que financiarse en forma privada. Eliminación de los espacios... Que ese es un problema, la financiación privada, porque si vos sos un partido que vas a proponer alguna contra los intereses privados, es difícil que tengas sostenimiento. Exactamente, qué sé yo. Bueno. Vas contra los laboratorios o vas contra quien sea, difícil que te pongan plata, pero bueno, dale, seguimos. Eliminación total de los espacios publicitarios en medios. Acá van a tener que ceder, porque también no se puede tener la cantidad de espacios que había ahora, pero sí podrían de alguna manera de tener algún tipo de espacio para que todos tengan posibilidad de llegar a la ciudadanía. Salvo que los compres a los espacios, ¿no? Salvo que los compres. Pero va a ser difícil que los compres porque no va a haber sostenimiento político y económico, claro. Que la gente no le da ya mucha bolilla, te cansa con mucha propaganda política en los canales de televisión. Las campañas se están haciendo mucho en las redes. Cambió el sistema de campaña política. Es cierto. Pero hay un sector etario que me parece, Silvia, que todavía mira televisión, ¿no? Sí. Todavía la miramos a Mirta, ¿viste? Sí, exactamente. Todavía la miramos a Mirta. Exactamente. Y el otro tema es, y también hay que prestar atención, que se eleva del 2 al 35% la posibilidad de la participación privada. Tiene algunas limitaciones con respecto al origen de los fondos, pero va a ser todos temas de debate. Estamos. Me parece, estas son las placas que yo hice. Me parece, perfecto. Me parece que
la discusión más fuerte va a ser en junio. Y además, perdóname, se necesita una mayoría... Ya una mayoría absoluta. Exactamente. De 37 senadores en Senado y 129 en diputados. Hoy en Senado tienen los 21. Le faltan, y algunos provinciales, le faltan 16, los radicales. Claro. Los 10 radicales necesitan al PRO también. Pero además los 10 radicales están divididos. Todos están en contra de la eliminación de las PASO, pero sí, algunos quieren que las PASO no sean más obligatorias, sí, y otros quieren... Es el plan C del gobierno. Claro. Salvo un milagro que nos encontremos, que el gobierno ha tenido algunos en estos 2 años y medio, las PASO no se van a eliminar, no se van a suspender. Claro, pero pueden hacerse no obligatorias, entonces va a haber mucha menos gente que va a ir a votar. Derrota digna. Pero bueno, nada, porque pero todavía lo que pasa es que, como dice Silvia, tenés que trabajar para conseguir 16 votos más en el Senado y habrá que ver para los 129 diputados cuántos tenés que sumar. Silvia, también, corregime, ¿no? Tiene al menos aparenta que va a ser una ley que se va a desguazar. Es decir, que puede aprobarse algo, pero desguazada. Uno piensa en la reforma laboral, en lo que fue la modernización, que en cierto modo igual el gobierno triunfó, pero con algunos artículos como los que se fueron desprendiendo en el camino. Bueno. Y después viene otra cuestión que tiene que ver con la idea natural de todos los ejecutivos, y más si tenés un candidato competitivo, es tratar de que no se te dispersen las fechas de convocatoria de elecciones en las provincias también. Exactamente. Pero ahí tenés el gran problema de que son elecciones, en la mayoría de los casos, pautadas por constituciones propias. Exactamente, porque te permite la boleta, porque está la boleta única de papel que te permite también, si hay acuerdo con las provincias, y si las provincias tienen también boleta de papel, porque se tienen que unir las dos cosas, que esa provincia tenga boleta de papel y que vos la hagas en la misma fecha, elegir también gobernadores y diputados provinciales. Y al gobierno le conviene, ¿no? Y al gobierno le conviene. A mí una senadora me dijo: acá mandan los números. Exactamente. Llegaremos hasta donde podemos. Racher, hasta ahí las placas, ¿no? Hasta ahí las placas. Vamos con el señor Gallardo, que cuando yo entré acá hoy temprano estaba trabajando. Gallardo, justamente explicando alguna característica de todo lo que tiene que ver con el registro de armas. No me viste con armas, ¿no? No te vi con armas. Pero bueno, menos mal. Pero es cierto, porque te escuché por ahí haciendo hincapié en que es un momento como muy sensible y muy particular por lo que está pasando en colegios secundarios, y esto lo que habla es de tener mayor información sobre el registro y el dominio en la tenencia de armas. Exacto, ¿no? La famosa trazabilidad. Trazabilidad, exactamente. Y en este sentido hubo novedades en el Senado, después veremos cuándo se trata, por supuesto, posiblemente sea en una próxima sesión, cuando exista. En este sentido, se dictaminó la semana pasada el proyecto de regularización de armas de fuego, que busca efectivamente que entre en el circuito formal y extender el plan de desarme. Son 2 temas, espero que se entienda. En la placa número 2 marcamos las adhesiones, las firmas de parte de la Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Frente Renovador de la Concordia, Misiones e Independencia, que es el senador por Tucumán. Recibió ya la media sanción, forma parte de estos proyectos que se archivan, entre comillas, no me lo tomen literal, porque había obtenido en 2024 una media sanción de diputados. La situación coyuntural en el Senado hizo que no se trate o se olvide. Y en este sentido se ha retomado en este año 2026. En la placa número 3, dando cuenta de lo que podemos resumir en placas, había expuesto el director ejecutivo del RENAR, Juan Pablo Alam. Él afirmó que hay 800.000 armas que están en una situación irregular. Es decir, algunos que se le ha vencido la credencial, el certificado, y otras directamente que por X situación fueron robadas y que están en un mercado irregular o en un mercado literalmente negro. Se plantea un repadronamiento para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas. Habrá un plazo de 360 días, un año para regularizarlas. En la placa número 4... quien posea armas no autorizadas deberá presentarse en el RENAR, ya puede ser de forma física, en una sede, como así también en formato web, con lo cual
son facilidades. Ese organismo deberá hacer la campaña de difusión, es decir, más allá de lo que hagan los medios, habrá una campaña oficial para que tengan esta información. Y aquí arrancamos ya con ciertos incentivos que propone este proyecto. Por un lado, la entrega será voluntaria, anónima y a cambio de un incentivo económico, algo sustancial para que esas personas se convenzan. No se exige justificar su origen ni se aplican sanciones y todo lo recolectado es destruido. Subrayo esto, no se exige justificar su origen ni se aplican sanciones. Este es el punto más cuestionado de parte de algunos sectores de la oposición, entendiendo que si alguien lo compró, ejemplo, en el mercado negro o en circunstancias de un robo de esa arma, la puede una formalizar. Amnistía es. Bueno, claro, entonces ese es el punto más criticable del proyecto. Y ya en la última placa se exime de sanciones penales y administrativas a quienes justamente se adhieran a este plan. Cualquier persona que renueva su credencial dentro de los 90 días previos al vencimiento no tendrá que acreditar su idoneidad en el uso del arma de fuego. Un resumen. Ahora, vuelvo al punto de lo que marcabas, Pato, de lo conceptual de esto. Lo que marca aquí el gobierno, expuso Patricia Bullrich, la hemos escuchado en el Senado, es que situaciones como la de las escuelas en estos últimos días, hemos hablado de hechos policiales que involucran a menores, en algunos casos como en Santa Fe, con un menor que directamente utilizó el arma, en otros casos con solamente advertencias. Se entiende que en caso de aquellas personas y aquellos menores que hayan utilizado el arma o simplemente la exhiben y se lo puede evitar que realice algún hecho violento, es mucho mejor conocer la información de dónde está esa arma, porque esa arma tiene datos que tienen algún código o algo que se permite saber cuál es ese tipo de arma y cuál o cómo fue comprada, cómo fue adquirida. Es decir, se busca que justamente se obtenga una trazabilidad tal de que se pueda llegar a quién es el portador, qué ocurrió con esa arma, si esa arma es del padre. Estoy dando el hecho de las escuelas, que es un tema sensible, que lo utilizó el gobierno como el mejor ejemplo para que tengamos, para saber qué tan importante es tener un sistema legal del uso de armas, repito, para quienes posean esa credencial. Aunque, bueno, estoy pensando, ¿no? Por supuesto que esto, obviamente, tener un registro más claro es bueno para todos. Siempre en el tema de los atentados y chicos que disparan, siempre el diablo mete la cola, ¿no? Porque estoy recordando, no fue este caso, este último caso de San Cristóbal tenía que ver con una pistola que tenía una arma que tenía el abuelo para cazar, algo que es muy común en zonas rurales, pero en otras oportunidades se han originado tragedias con hijos de miembros de fuerzas de seguridad que han sacado la pistola de algún lugar, Efectivamente, que eso está legislado, está registrado, está a nombre del adulto mayor y sin embargo el diablo mete la cola. Lo que todavía no está claro, o al menos yo no tengo claro, es si puede haber alguna... Estamos hablando igual, esta ley no es para eso, solo hago la aclaración, pero hay que ver también en estas situaciones, más allá de la situación propia del menor, ya hoy incluso con un régimen penal juvenil más estricto, si va a haber alguna penalidad también para esos padres que no son responsables con esa arma. A priori no está estipulado en este proyecto. Me parece que no está estipulado en este proyecto, ni en la ley penal todavía tampoco. Ahora, lo que también genera controversia es, para quienes así lo apuntan, es que, por un lado, se incentiva reglamentar las armas que están fuera del sistema y a su vez se hace un plan nacional de desarme. En algunos casos puede tomarse como algo contradictorio, para el gobierno no lo es. Perdóname, tengo que ir enseguida a la agenda de lo que va a pasar mañana y pasado, pero en este aspecto, en diputados y senadores, la oposición, el peronismo y la izquierda, ¿apoyan esto o no apoyan? No. No todo. Pero no, por quiero recordar que acá se aprobó con una mayoría muy importante porque parte del peronismo aprobó porque tenía que ver también con leyes que venían de su propio gobierno, como el programa de desarme. Claro, exactamente. Es una ley que se aprobó con mucha... El programa de desarme tenía que ver con un intento de combatir el delito y la violencia, entrégame el arma. Exactamente. Pero los dos proyectos tuvieron un alto consenso. Tengo las firmas acá. Dale. Libertad Avanza, la UCR, PRO,
Provincias Unidas y el Frente Renovador de la Concordia con Independencia. Sí, pero acordate que en Eso el Senado Misiones. hay un conflicto especial, donde el peronismo prácticamente está participando de pocas comisiones, pues reclama más lugares. Tal cual. Bueno. Pero cuando se aprobó la ley, se aprobó con muchos votos. O sea, saldrá. Sí, la ley sale seguro. Bueno, a ver, ¿te queda algo pendiente, Nico, de este tema? No. Vamos entonces a lo que es la agenda parlamentaria para esta semana. El martes 28, mañana, 10:30, Derechos Humanos y Garantías. Transportes, pregunto de ciudadano. Digo, en transportes, ¿se va a tratar el lío enorme que hay hoy en el conurbano y en Capital con el tema de que hay, como aumentó el precio del gasoil, los propietarios dicen, che, yo no puedo poner tantos colectivos como siempre de servicio, hay 15.000 normalmente, hay 13.000, eso implica que vos, si antes esperabas media hora, esperas una hora, no va a estar. No, ese tema no está. No, pero se puede meter en otras comisiones. Ya lo hemos comentado aquí, hay intendentes que van a venir al Congreso. Esto va a ocurrir más a mediados de mayo. Esto va a estar en asuntos municipales. En conjunto, ustedes recuerden, ante la eliminación del fondo compensador de transporte, la necesidad de los municipios y provincias de tener que poner más dinero para sostener el servicio, lo que va a ocurrir entonces es que van a tratar de reflotar determinados proyectos fiscales para que es que los empresarios del transporte te dicen, o déjame aumentar el boleto, que el gobierno no quiere porque se disparan los índices de inflación, o dame algún subsidio, porque el litro de gasoil está más caro. Bueno, si no me dan ninguna solución, yo pongo menos colectivos, el que pague es el usuario, efectivamente. Van siempre, hace 40 años, que cada vez que quieren aumento de subsidio, hacen las mismas advertencias. Desde el 83 Pero ahora te digo a la una fecha, cosa, me consta, ahora tomar un colectivo en el conurbano está muy complicado. Está muy complicado. Muy complicado. Hay menos colectivos seguro. Hay menos colectivos. Yo ayer esperé un colectivo una hora y nunca vino. El 92 nunca vino. Y me tuve que tomar 2 colectivos para irme hasta Floresta. Y eso que el 92 tiene una buena circulación. Para quienes no ven en el interior, es un colectivo. Pero nunca vino. Mira vos, porque hay más complicaciones en los que vos tenés colectivos en Capital que únicamente circulan dentro del radio de la ciudad autónoma. Andan bien. Exactamente. Los que van a provincia tienen más complicaciones. Exactamente. Efectivamente. Bueno, a ver, entonces, mañana martes 10:30, Derechos Humanos y Garantías, a las 14 transportes, a las 14 también bicameral de control de los fondos de seguridad social, 15 bicameral de la Defensoría del Pueblo, a las 16 Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, 17:30 bicameral del Defensor de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y el 29 a las 10:30 la presencia del jefe de gabinete, Manuel Adorni. Hay transmisión especial de DTV desde muy temprano esa mañana con toda la previa de lo que esté aconteciendo a partir de las 10:30. Me gustaba ese dato. Vos suponías que tal vez el titular del Ejecutivo no está presente 10:30 y se queda hasta las 5 de la tarde, sino que viene un rato. Yo creo que va a estar presente en el inicio. Claro. Y que va a quedarse hasta que termine la exposición de Adorni o un poquito más. Esto, perdóname, Adorni al comienzo está su tiempo de exposición, ¿no? Sí. Una hora calculan. Exactamente. Ese es el tiempo donde va a repasar situación del Ministerio de Economía, situación de capital humano y así sobre todas las áreas, mucho sobre economía, por supuesto, de lo que el gobierno entiende que es los puntos más altos. Ahí, aclaramos, no se estipula ningún tipo de intercambio con la oposición. No, claro. Será no difícil. Es así. No es así. Tiene que, por reglamento, hay un reglamento de cómo... Sí, bueno, el reglamento igual, Silvia, que no se respeta nunca en el Congreso. No, en el reglamento del jefe de gabinete sí se respeta. Sí, bueno, pero en la apertura de sesiones hubo 550 cruces cuando el presidente se supone que porque el presidente también se cruzó primero con la oposición. Bueno, ahí, entonces eso va a ser lo jugoso de saber qué va a hacer Adorni. Si va a copiar a Milei, ese informe de gestión, que suponemos que va a ser lo más tranquilo, los famosos 40, 50 minutos, una hora que tendrá, no tiene que haber intercambio. Ahora, si alguien lo cruza diciendo, no, eso es mentira, o algún exabrupto más, ¿cuál va a ser el rol de Adorni? A priori técnico y no se va a meter. Ojo que para los 257 diputados
básicamente los opositores, pero también los oficialistas, es el jefe de gabinete, no es el presidente. Con el presidente hay otro trato, me parece, ¿no? Con el presidente se le animaron. Exacta, por eso. Y por eso, un jefe de gabinete debilitado, que exactamente, saben que está en una cuerda floja y que tiene que hacer equilibrio, alguno lo va a querer empujar. Un ajedrez complicado. Bueno, señor Gallardo, ha sido un gusto, nos estamos viendo en cualquier momento. Cuando usted quiera. Nicolás Gallardo, me quedo. Silvia Rachter, muchísimas gracias, Silvia. Gracias. Seguimos hablando en cualquier momento. Esto fue Orden del Día. Enseguida la continuidad de DTV. Gracias. Buenos días.